El mar, fuente de vida. Existen lugares donde sus tesoros están al alcance de la mano. El verde y el azul son los colores de sus sueños. Y en el Mediterráneo, esos sueños los han compartido muchos navegantes a lo largo de su historia. Ibiza e Ibiza. Su silueta inconfundible permanece inalterable desde hace siglos. Hay quienes ven en la forma de sus baluartes y el campanario de la catedral la proa y el mástil de una inmensa nave de piedra que ha navegado firme entre oleadas de civilizaciones. Llegaron para conquistarla y acabaron rendidos ante su belleza. En 1999, la UNESCO declaró el recinto amurallado de Ibiza, conocido como Dalvila, Patrimonio de la Humanidad. Un reconocimiento que también incluyó el poblado fenicio de Sa Caleta, la necrópolis púnica de Puig des Molins y las praderas de Posidonia que hay bajo sus aguas. Historia, patrimonio y biodiversidad son los tesoros de esta ciudad y de la isla a la que da nombre. Con ambas, el mar ha sido siempre generoso. Ibiza entra en la historia aquí. Es el poblado de Sa Caleta, al sur de la isla. Fenicios procedentes de la península ibérica lo fundaron hace más de 2600 años. Tras siglos de erosión marina, la resistencia de estas piedras es casi un milagro de la historia. Calculamos que pudo llegar a 4,5 hectáreas, es decir, un tamaño medio en su época. Pudieron vivir entre 250 y 300 personas, un cálculo muy estimativo. Creemos que la proximidad de las salinas de Ibiza, de las salinas que tenemos justo aquí detrás, que era una fuente económica que los fenicios buscaban controlar en todo el Mediterráneo, fue una de las claves en el establecimiento, o por lo menos en la elección del emplazamiento del lugar. Se cree que Sa Caleta fue una comunidad próspera, pero en apenas un siglo, sus habitantes decidieron marcharse al lugar donde hoy se alza la ciudad. Ninguna civilización posterior ocuparía jamás este lugar. La UNESCO supo apreciar que Sa Caleta es una huella fenicia excepcional. Quedó como una imagen fija. Encontramos las habitaciones y todas las dependencias tal cual las habían dejado los fenicios. Los techos se derrumbaron por encima, se formaron túmulos arqueológicos y ahí quedó durante 2600 años prácticamente. Esto, a nivel de arqueología y de patrimonio, tiene un valor incalculable. Es de suponer que a los habitantes de Sa Caleta ya les gustaba comer toñina, como aquí se conoce al atún. Y a las puertas de Dalvila van y vienen quienes ofrecen y buscan los sabores auténticos de la isla. Hubo un tiempo en que estas frutas y verduras procedían de aquí. Las huertas de Seixfeixes ocuparon el suelo fértil al norte de Dalvila.
Cada una tenía su portal de entrada y las rodeaba un sistema de acequias de herencia musulmana. Hoy Seis Feixes son un extenso cañaveral que se pretende preservar por sus valores medioambientales, pero también por ser testigo de un modo de vida que cambió con la llegada del turismo. Desde las alturas de Dalvila descendemos por los barrios típicos de Sa Peña y La Marina, acercándonos al azul mediterráneo. El dédalo de calles forma una red recordando sin duda a pescadores y artesanos que siempre las caminaron. Hoy se comparten con turistas y visitantes que las viven día y noche. Esa noche ibicenca, mágica, sorprendente, alegre. Por la noche se disfruta de la gastronomía, se hacen compras. La noche, en fin, al contrario de su leyenda, está llena de vida. Algunos llaman a esta parte de la ciudad de los vivos. Porque Ibiza tuvo desde su origen otra ciudad, la de los muertos. La necrópolis del Puig des Molins se extiende por algo más de 5 hectáreas y en sus entrañas se calcula que puede existir alrededor de 3.000 tumbas. Cubierta de vegetación, cultivos e incluso por edificios de la ciudad moderna, la necrópolis no volvería a ver la luz hasta que la rescató la arqueología a principios del siglo XX. Fenicios, púnicos, romanos y también musulmanes se despidieron aquí de sus muertos, hasta que fue abandonada tras la conquista cristiana. En 1946, una mula que pasaba por aquí, en lo que parecía una apacible ladera, cayó por este pozo. Se acababa de descubrir la entrada a uno de los complejos funerarios más espectaculares. Se los conoce como los hipogeos de la mula. Los hipogeos son tumbas que están vaciadas en el interior de la roca. Originalmente eran cámaras absolutamente cerradas que su única abertura era el pozo de acceso con el exterior. La cantidad de cavidades que vemos ahora que comunican con otras cámaras son obra de los saqueadores de tumbas. Abrían una tumba y a partir de una tumba iban abriendo agujeros para penetrar en las que había a continuación, y de esta forma pues se han ido excavando lo que ahora parecen galerías que originalmente no eran tales. Estos esqueletos, pues cuando se encuentran intactos, suelen estar acompañados de algunos elementos para su protección y para su existencia en la vida de ultratumba, así como ritos utilizados por los vivos en las ceremonias del propio enterramiento. Es verdad que en el Mediterráneo central había ciudades muchísimo más importantes como Cartago, como Palermo o como Cagliari o como Tarlos, que tenían necrópolis más importantes. Sin embargo, pues por los azares de la historia y de la evolución de estas ciudades, resulta que la necrópolis del Puig des Molins hoy en día es la necrópolis púnica mejor conservada, y eso es lo que la hizo acreedora de esa declaración tan importante de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿En qué creían los antiguos habitantes de la isla? El Museo del Puig des Molins da las respuestas a partir de la ingente cantidad de restos arqueológicos recuperados en la necrópolis.
Bes fue su dios de la sexualidad y del amor. También lo consideraban el protector contra los animales peligrosos. Los fenicios no encontraron aquí ningún animal al que temer. Así que pensaron que esta era la isla donde debía vivir Bes. Por eso la llamaron Ebuxim, el origen del nombre de Ibiza, de Ibiza. Tanit fue la diosa del renacer. Un análisis de esta terracota ha descubierto partículas volcánicas. Se cree que pudo ser modelada en Sicilia. Quien la trajo hasta aquí no podía imaginar que siglos después se convertiría en uno de los iconos de la isla. El acceso principal a Dalvila es el Portal de la Mar o de Sestaules, llamado así por los tablones del puente levadizo que lo cerraba. Junto a su escudo, una inscripción ensalza a Felipe II, el monarca que impulsó la construcción de estas murallas. Fue una obra inmensa, cuyos ingenieros lograron adaptar a la difícil orografía del Puig de Vila, la colina sobre la que se asienta todo el recinto. A partir de aquí, recorrer Dalvila es adentrarse por un laberinto de calles sinuosas, repletas de bellos rincones. Una trama urbana casi intacta desde hace siglos. Tras la caída del Imperio Romano, Ebusus, como entonces se llamaba la ciudad, atravesó unos siglos de decadencia. En el año 902, los musulmanes anexionaron la isla al Califato de Córdoba. Hasta la conquista cristiana, la ciudad sería conocida como Madina Yabisa. Durante más de 300 años, el comercio y los intercambios culturales favorecieron una sociedad próspera y sólida, como estos cimientos de la muralla árabe, descubiertos en lo que hoy es el centro de interpretación Madina Yabisa. Tras la conquista cristiana en el siglo XIII, se produjeron algunos cambios en la trama urbana. En el entorno de la calle Mayor, las familias nobles construyeron sus casas señoriales. Grandes ventanales ornamentados se abrieron en las fachadas. Tras los portales, los patios se organizaron alrededor de arcos y columnas. Muchos tienen hoy el encanto de las pequeñas cosas. Así que no es de extrañar que por aquí se cuele la curiosidad. Otro ejemplo del gótico civil de Dalvila es la Casa de Can Comasema, que alberga el Museo Puyet. Su visita es un plácido descanso en el ascenso a Dalvila. Aquí se expone buena parte de la obra del pintor impresionista Narcís Puyet, nacido en Ibiza a finales del siglo XIX. Su hijo, Narcís Puyet Riquer, se convertiría años más tarde en un reconocido acuarelista. La cima de Dalvila es una metáfora del poder.
Aquí estuvo la Acrópolis desde tiempos fenicios. Hoy, en la plaza de la catedral, se conservan los edificios más importantes tras la anexión de la isla a la Corona de Aragón. El edificio de la universidad acogió el gobierno local. Junto a él, la curia, donde se impartía justicia. Y completando los estamentos medievales, la iglesia. Su peculiar campanario trapezoidal se ve desde toda la ciudad. El 8 de agosto de 1235 se produjo la conquista cristiana. Según las crónicas, los caballeros que la impulsaron habían pactado que tras la victoria dedicarían un templo a la Virgen María. Su última festividad en el calendario había sido justo 3 días antes. Quedaba así para la historia una paradoja, pues desde entonces la patrona de Ibiza, una isla de clima mediterráneo, es la Virgen de las Nieves. La almudaina y el castillo coronan Dalvila. El conjunto lleva años sometido a una profunda remodelación. Si el recorrido agota, el Mediterráneo aguarda entre callejuelas y miradores para venir al rescate. Fueron los antiguos griegos quienes se sorprendieron al descubrir las superficies de Ibiza y Formentera cubiertas de pinos. Pitis los llamaban. Para ellos, estas serían las islas Pitiusas. Tal vez ese nombre sería hoy otro si aquellos primeros navegantes hubiesen descubierto el otro inmenso manto verde que las Pitiusas guardan bajo sus aguas. Praderas y praderas de Posidonia oceánica son sinónimo de vida mediterránea, porque a pesar de su nombre, este ecosistema no existe en ningún otro océano o mar del mundo. La Posidonia oceánica no es una alga, sino una planta acuática que florece, produce frutos y muda sus hojas. Necesita la luz del sol con toda la intensidad posible, así que se esfuerza por mantener estas aguas cristalinas. Es una fuente de oxígeno donde numerosas especies quieren vivir. La Posidonia oceánica es capaz de clonarse a sí misma. Los científicos han calculado que lleva aquí alrededor de 100.000 años. Es uno de los seres vivos más longevos que se conocen. Pero estas praderas están amenazadas. Los vertidos de aguas residuales y las anclas de las embarcaciones provocan daños irreparables y rápidos en una planta que necesita todo un año para crecer apenas 1 centímetro.
Más de 16.000 hectáreas protegidas, la gran mayoría submarinas, forman el Parque Natural de Ses Salines, desde el sur de Ibiza hasta el norte de Formentera. Las olas depositan sobre orillas como esta las hojas que la Posidonia desprendió. Empieza otro ciclo de la vida. Esa mezcla de Posidonia y arena forma unos diques de contención que son importantísimos, porque una vez llegado el invierno con los temporales, ese dique de contención protege al oleaje de que la arena no se vaya al fondo del mar y mantiene el funcionamiento, el ecosistema ya en la playa. Pero no solamente eso, sino que el ciclo biológico continúa con la llegada de la primavera y a medida que esa hoja que está encima del dique se va secando, el viento la va empujando a otro sistema terrestre de gran importancia, los sistemas dunares. Esa hoja de Posidonia que se va depositando allá va a servir de abono para que en ese medio tan estéril como es la arena, las plantas puedan iniciar su ciclo vital en primavera aprovechándose de esa materia orgánica de las hojas ya descompuestas. La Posidonia oceánica en la playa no es basura. Es esa materia orgánica que nos está sustentando tanto la playa como nos está sustentando el sistema dunar. Por ello es de gran importancia que aprendamos a convivir con ella. La Posidonia ha acompañado a los habitantes de las Pitiusas desde que llegaron aquí. Las hojas secas de la Posidonia han sido desde siempre el mejor aislante natural de las casas payesas. Aún impregnadas de salitre, también son un repelente natural de los insectos que pueden atacar las vigas de pino o de sabina. Madera, barro y piedra son la base de esta arquitectura austera, pero que ahora es un ejemplo de sostenibilidad medioambiental. La arquitectura tradicional ibicenca nace de la tierra y se funde con el paisaje. Volúmenes funcionales, simplicidad de líneas, blanco puro. Un estilo que sedujo a arquitectos contemporáneos como el catalán Josep Lluís Sert o el alemán Erwin Bronner. Dos de los intelectuales y artistas que descubrirían Ibiza en las primeras décadas del siglo XX. La primera gran oleada que cambiaría esta isla para siempre. Estos nuevos navegantes llegaron aquí a veces por casualidad, otras huyendo del nazismo que ya amenazaba el futuro de Europa. Para muchos, como Bronner, esta luz y este mar marcarían el inicio de un amor por la isla que duraría el resto de sus vidas. Quiso el arquitecto alemán construir su propia casa en este acantilado del barrio de Sapeña. Es uno de los mejores ejemplos del racionalismo inspirado en la esencia de la arquitectura tradicional ibicenca. La Casa Bronner es hoy un espacio público que recuerda su legado. Es fácil imaginar aquí a alguno de los artistas europeos que empezaron a llegar a partir de los años 50. Traían consigo el alma herida por una Europa exhausta tras la Segunda Guerra Mundial. En aquella isla, aún sin turistas, encontraron la calma interior para volver a crear. Erwin Bechtold, Hans Labs, Robert Mumford, Antonio Ruiz,
son solo algunos de los amigos artistas con los que Bronner funda el mítico grupo Ibiza 59. Fue una corriente creadora que nada detendría. Se sucederían nuevos artistas, bienales y finalmente este Museo de Arte Contemporáneo. Se inauguró en 1969, uno de los primeros de España. El museo ocupó parte de los espacios militares de la muralla. En 2012, reabrió sus puertas tras una profunda remodelación en la que se integraron estos restos arqueológicos que se remontan al siglo VI a.C. Una fusión sorprendente entre la vanguardia y el pasado más remoto. Los ibicencos se sienten orgullosos de su pasado. Cada mes de mayo, la ciudad conmemora que, en 1999, la UNESCO inscribió la categoría Ibiza Biodiversidad y Cultura en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Más de 150.000 visitantes llegan para disfrutar de los días que dura la feria medieval, en la que se recuerdan todas las culturas que han pasado por la isla. Dalvila siempre fue un enclave fortificado. Ya en el siglo III a.C., algunos textos antiguos hacen referencia a una acrópolis con muralla. Bajo la dominación musulmana, existió un primer perímetro que rodeaba la Almudaina en lo más alto del Puig de Vila. Con el tiempo, se construyeron dos nuevos tramos colina abajo para proteger los arrabales. Se estima que Medina Yavisa tuvo una extensión amurallada de unas 4 hectáreas. Tras la conquista cristiana, se construyeron nuevas torres, aunque el perímetro se mantuvo. Pero, ¿qué ocurrió para que estas piedras que habían resistido durante siglos dejaran desprotegida la ciudad? Era la peor de las pesadillas. Aquí, como en cualquier posesión de la corona española en el Mediterráneo, ser capturado por piratas berberiscos o corsarios turcos significaba la muerte o la esclavitud. Reinando todavía el emperador Carlos, el príncipe Felipe ordena la construcción de una nueva muralla. Desde principios del siglo XVI, España, que dominaba parte de la costa africana, la costa española y la costa italiana, controlaba el Mediterráneo occidental. Pero la alianza entre turcos y franceses puso esto en jaque. Ibiza era la llave de ese Mediterráneo, y todo el mundo sabía que si se perdía la isla, se perdería ese control. La pólvora y la perfección de la artillería habían introducido la guerra en la era moderna.
Igual que se perfeccionó el ataque, también fue necesario aprender a defenderse de él. La ingeniería militar diseñó una nueva estructura que sobresalía el perímetro de la muralla, el baluarte. En los baluartes, los cañones se sitúan en los flancos, es decir, en las partes más ocultas, no en la punta, sino en los laterales donde el enemigo no puede verlos. Consiste en tener cañones que te defiendan, que el enemigo desde fuera no pueda destruir. Italia y la frontera con Francia vieron alzarse las primeras fortalezas con baluartes, pero estos prodigios de la geometría solían construirse en terreno llano. Cuando el ingeniero Giovan Battista Calvi recibió la orden de construir la nueva fortaleza, el italiano tuvo que idear algo nunca visto hasta entonces. Calvi se encuentra un sitio en alto, en una montaña, muy difícil de fortificar. Y él lo que hace es utilizar esos elementos de la fortificación abaluartada y adaptarlos magistralmente a un terreno muy complicado. Llega a escribir a Felipe II: en este sitio tan dificultoso se hará la fortaleza de manera que solo las personas inteligentes sabrán apreciarla. Calvi diseñó una segunda piel para Dalvila, una muralla que envolvía a la medieval y que contaba con 6 baluartes. Las obras empezaron en 1555 y aunque avanzaron rápidas, aquel diseño nunca se completaría. Muerto Calvi, otro italiano, el capitán Giacomo Palearo Fratin, acabaría el recinto. El nuevo ingeniero amplió la muralla para defender la ciudad de un posible ataque desde el puerto. Fratin acabó el portal de entrada en 1585, año en el que se considera finalizada la estructura principal de la muralla. Se diseñó para parecer inexpugnable, incluso estaba pintada de rojo para ser más visible desde el mar. Luego se fue deteriorando cuando dejó de usarse. Se fueron perdiendo los baluartes que se utilizaron para otras cosas. Sin embargo, tras su declaración como Patrimonio Mundial y la restauración del Plan Director, ahora es una de las murallas renacentistas más importantes del mundo. En un lugar impensable, triunfó la geometría. La muralla funcionó como una máquina de guerra y una vez acabada, nadie la atacaría jamás. Los ingenieros la tomaron de modelo para muchas de las fortificaciones que la corona española construyó después por todo el mundo, entre ellas las del Caribe. Defendiendo una de esas plazas fuertes, la del Caney, durante la Guerra de Cuba, murió el general Joaquín Vara de Rey, nacido en Dalvila. Su resistencia frente a las tropas norteamericanas fue ensalzada por aquella España deprimida que, a finales del siglo XIX, perdía las últimas joyas de su imperio. Este monumento, alzado por suscripción popular, lo inauguró Alfonso XIII en 1904. Lo que hasta entonces había sido Sala Amera se convirtió en el Paseo de Vara de Rey, el punto de partida del ensanche de la ciudad, con sus edificios burgueses de estilo colonial. El paseo ha sido siempre el corazón de la vida social. Una reciente remodelación de todo su entorno ha eliminado el tráfico. Desde los pies de la muralla, la ciudad ha ganado un nuevo espacio público. Cuando llegan los calores, una opción para refrescarse es la playa de Talamanca, la más al norte de la ciudad y protegida de los vientos.
En el extremo sur, la playa de Embosa continúa hasta el vecino municipio de Sant Josep. Y en medio de la ciudad, Ses Figueretes permite una escapada rápida para disfrutar del sol. Desde aquí, parten las excursiones en kayak para recorrer las praderas de Posidonia. Siempre es una sorpresa contemplar por primera vez esta inmensa alfombra de vida y descubrir algunos de sus tesoros, como el coral. O bueno, depèn dels culleres com siga, una cosa també de així. Vale, doncs anem a mirar-ho, a veure què tal. Hola. Hola. Ese coral, junto con la plata y el oro, está en el origen de las joyas de Ibiza. Cada una de estas piezas forma la emprendada. La emprendada es un conjunto de joyas maravillosas que hereda la mujer ibicenca de su familia, de sus padres. Consta de cruces, rosarios, collares y unas, nosotros llamamos joyas, que son unos relicarios con vírgenes, y un aderez se llama aquí, que es también una cruz que lleva encima del corazón. Yo soy la cuarta generación de una familia especializada en la joyería tradicional ibicenca. Y yo siempre pensaba que las joyas ibicencas, que eran maravillosas, se usaban en ocasiones muy especiales, no solamente con la tradición. Y entonces pues decidí crear un estilo de joyas para que la mujer la pudiera llevar pues todos los días, para ir a trabajo, a fiestas. La emprendada es una tradición muy ligada a los sentimientos de los isleños. ¿Cuál es el mejor símbolo del amor en Ibiza? ¿Un anillo? No, mejor si son 24. Si un pretendiente lograba regalárselos a la mujer que cortejaba, demostraba mucho amor y, desde luego, una buena hacienda. Llegado el día, para la novia estaba reservado el vestido blanco, que podía tener hasta 12 enaguas. El baile payés es un ejemplo de cómo, siglos atrás, el hombre tenía el papel protagonista, mientras el lugar de la mujer era más reservado. Hoy, la mujer ibicenca vive en otro mundo. Aquí nació la moda ad lib, el nombre chic de algo que suena mucho más académico. Ad libitum, en latín, significa a placer, en libertad. El blanco es el color de referencia y el algodón y el lino los tejidos imprescindibles. A partir de ahí, y sin perder de vista la comodidad, este estilo que Ibiza ha dado al mundo no para de incorporar tendencias. Cada año se reinventan aquí en la Semana de la Moda ad lib. Diseñadores, modelos y caras conocidas no faltan a esta pasarela que se celebra desde 1971. Es uno de los acontecimientos sociales más importantes del año.
Hay cosas que aquí no cambian, como el olor a mar y a pescado fresco. Son olores que abren el apetito y nos invitan a disfrutar de los sabores mediterráneos. Hay restauradores en cada rincón. Los hay fieles a la cocina tradicional, donde no puede faltar un buen bullit de peix. Casi cualquier pescado de la costa ibicenca sirve para cocerlo con patatas y servirlo bien cubierto de salsa alioli. La segunda parte es un arroz en paella preparado con el mismo caldo del pescado. Y si a algún comensal le queda hueco, que se apunte a un típico flao, el dulce de queso de origen medieval. Pasado y futuro. La nueva cocina investiga e imagina. Los frutos del mar se reinventan en platos como este, llamado, cómo no, Posidonia. Aquí, donde los sentidos se llenan de la energía del sol y del mar, todo es fuente de inspiración. Existe una tradición milenaria de trabajar con las manos el barro, la madera, los tejidos y los metales. La artesanía se convierte en arte. De Ibiza me inspira un poco todo, pero básicamente la naturaleza, ¿no? La naturaleza, que es muy potente, y esta corriente que no sé si telúdica o qué, que hace que vas cosas, que te sientas bien, ¿no?, en la isla. Yo conocí Ibiza en el año 71, con el mundo contracultural, el llamado mundo, el movimiento hippie, etc., ¿no? Llevábamos el pelo largo, hacíamos cosas que parecía que íbamos como unos años avanzados, nos parecía a nosotros, ¿no? Hubo una gente que, como creo que en todas las generaciones, que rompe con un poco con el estatus establecido, ¿no? Llegaron desde todo el mundo. Se calcula que fueron entre 4 y 5.000 jóvenes. Entre los primeros, muchos norteamericanos que huían de la guerra del Vietnam. Luego llegarían los europeos, desencantados tras el movimiento de mayo del 68. Quisieron sentir la naturaleza, vivir de la tierra y de sus manos. Introdujeron el nudismo y el amor libre. Confinado en una isla, la dictadura toleró aquel movimiento y hasta lo aprovechó para dar al exterior cierta imagen de modernidad. Hoy, este sencillo monumento recuerda que este fue uno de los 5 lugares del mundo donde la comunidad hippie se consolidó con más fuerza, junto a San Francisco, Ámsterdam, Katmandú y Goa. Ibiza, la ciudad que durante siglos se protegió tras muros inexpugnables, vive desde hace apenas unas décadas con todas sus puertas abiertas. Treinta siglos de piedra frente al mar de los guerreros. Hombres y mujeres de la estirpe del sol y la madera, que mirando hacia atrás ven el futuro. En la isla, los caminos son islas a su vez. Allí los náufragos sueñan, mientras trabajan, las melodías rotas de Cartago. Una gota de tierra en la tormenta de 100 civilizaciones. Ya regresan los barcos a la orilla. Traen nuevos acentos y promesas antiguas. Ibiza e Ibiza, la ciudad más antigua de las Islas Baleares. Mira desde el balcón de su historia el futuro con esperanza.